tema de la clase de hoy son los orígenes del filosofar. ¿Y a qué llamamos orígenes del filosofar? Esta es una idea de un filósofo que se llama Karl Jaspers, alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que planteaba que si bien existe una filosofía académica que se enseña en las universidades, que se estudia, que tiene autores, contenidos establecidos, todos podemos filosofar, todos y todas. Podemos hacernos preguntas filosóficas. Y para ello él planteaba la existencia de tres orígenes: el asombro, la duda y las situaciones límites. Lo que yo voy a hacer es explicarlos brevemente para que después ustedes, cuando los tengan que leer, los puedan leer, los puedan entender mejor y hacer así la actividad. Empecemos por el asombro. Nosotros, en el sentido cotidiano, pensamos el asombro como una sorpresa. Sin embargo, para la filosofía, el asombro tiene que ver con sacar algo de lo cotidiano y usarlo como punto de partida de preguntas. Por ejemplo, ¿ven este libro? Bueno, para nosotros es un libro, algo común y corriente, un objeto que usamos, que no usamos, que leemos, que lo ponemos en la biblioteca y nada más. Sin embargo, ¿cómo podemos transformarlo en asombro? Para la filosofía, el asombro está cuando lo sacamos justamente de ese uso común y comenzamos a preguntarnos: ¿qué es un libro? ¿Por qué hay libros? ¿Por qué hay libros en vez de no haber? ¿Para qué sirven los libros? Se supone que los libros comunican. Bueno, ¿qué es comunicar? Se supone que los libros comunican a través del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué procesos sociales, económicos posibilitaron o hicieron posible que existan libros? Por ejemplo, ¿no? Esas son algunas preguntas que pueden surgir simplemente a partir de tomar el objeto libro y empezar a preguntarse. Y eso tiene que ver con el asombro. Recuperar los ojos de los niños que miran las cosas por primera vez y nos matan a preguntas y preguntan el porqué, del porqué, del porqué. Y eso tiene que ver con hacer filosofía. Otro origen del filosofar son las dudas. Y otra vez, no hablamos de una duda común y cotidiana como me he visto de tal manera o de otra manera, ¿no? Almuerzo milanesas o almuerzo arroz. No, la duda filosófica tiene que ver con la duda planteada ante si algo es verdadero o es falso. Dudar de nuestras capacidades de conocimiento, dudar de los discursos que nos dan, ¿no? Hoy prendemos la tele y escuchamos un montón de cosas sobre el coronavirus. Abrimos WhatsApp y escuchamos un montón de noticias sobre el coronavirus. Abrimos internet y hay un montón de noticias, de informaciones, las fake news, ¿no? Información falsa. Entonces la duda tiene que ver con preguntarnos si realmente algo es verdadero, si realmente algo es falso, ¿no? ¿Cómo fundamentamos que algo es verdadero o falso? Si nuestras capacidades de conocimiento sirven o no sirven para establecer la verdad de algo. Bien, y por último tenemos las situaciones límites. Las situaciones límites son aquellos momentos o situaciones, ¿no?, que nos ponen justamente frente a los límites de nuestra condición humana. Los límites de lo que podemos hacer, de lo que podemos saber, de lo que podemos controlar, de lo que podemos conocer. Y sobre todo de lo que podemos vivir. Porque como planteaba un filósofo que se llamaba Martin Heidegger y que también es existencialista de esta corriente que comparte con Jaspers, básicamente los seres humanos somos seres para la muerte. Es decir, que nuestro principal límite, pero también nuestra principal posibilidad es morir. Y que eso estructura nuestras vidas. Entonces, las situaciones límites significan todos esos tipos de acontecimientos o de situaciones que nos enfrentan a nuestros límites como ser humano. Y ante esos límites lo que nos surge es la angustia. Preguntarnos el para qué de la vida, el por qué, el sentido de lo que nos pasa, ¿no?, el qué hay después de la muerte, ¿no?, la cuestión de los duelos, de las pérdidas, ¿no? Todo ese tipo de preguntas filosóficas surgen justamente cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones límites. Lo que yo les propongo es básicamente que lean primero la fotocopia, donde aparecen explicadas estas tres ideas, que respondan las preguntas que les dejo como guía y que después piensen ustedes un ejemplo de algo que les genere asombro, ¿no?, un ejemplo de algo de lo que puedan dudar y un ejemplo de una situación límite.
El ejemplo puede ser real, les puede haber ocurrido a ustedes o a alguien que los rodea, o puede ser imaginario. Pero la idea es que utilicemos situaciones cotidianas justamente para empezar a plantearnos preguntas filosóficas.